Bueno, estoy fascinado de iniciar el especial del mes de octubre en Radio Distractor para el blog y para el programa de radio con un tema bastante interesante que me lo proporciona un libro, pero que hace mucho quería hacer, y es sobre el mundo sobrenatural, pero sobre todo en nuestro país. Y tuve la fortuna de conocer en el pasado mes, en septiembre, la historia que hay detrás de Colombia Sobrenatural, viaje a las fronteras del oculto, y escrito no es por una colombiana, es una española que se fijó en nuestras historias y obviamente ha recorrido varios países, pero seguramente digamos nuestra fantasía llevada a la realidad con las historias que durante muchos años nos han asustado en algunos casos y en otros nos han desconcertado, pues visto con ojos de una persona que no es de acá, seguramente será enamorada de nuestro país. Y les hablo de Mado Martínez, la autora de esta novela Colombia Sobrenatural, y con quien vamos a hablar el día de hoy para ambientar sobre esas historias que nos han asustado, y en este caso con esta perspectiva de una escritora. Tienes bastantes títulos, ¿no? Me asombré mucho en tu biografía de eso, pues centrada en el tema literario. Y pues estamos acá en La Candelaria, cerca, casi en el corazón de Bogotá, en donde quería comenzar por eso, preguntándole a Amado, nuestra invitada del día de hoy. Primero que todo, pues darle la bienvenida y preguntarle inicialmente, bueno, Amado, ¿te asustaste aquí en Colombia, no? No, no me he asustado en Colombia. En Colombia siempre me he quedado fascinada y maravillada por todas las historias que hay, que existen, pero que no se les había dado divulgación ni visibilidad, ni tenías que ir a que alguien te las contara, a un pueblecito, a que una viejecita en un lugar, ¿no?, te contara qué es lo que pasaba allí, etcétera, etcétera. Y me pareció que era una buena idea documentarlo, hacer una crónica periodística como es la que hay en Colombia Sobrenatural, y darlo a conocer al público colombiano, porque en el fondo a todos nos gusta oír estas historias. Y bueno, en tu caso, vienes desde España también con una tradición oral importante, sobre todo en la literatura universal. ¿Con qué te asustaban cuando eras pequeña? ¿Con qué historias te decían, si haces esto te va a aparecer, no sé, el coco, no sé? ¿Con qué historias te trataban de decir no hagas esto, no hagas lo otro cuando eras pequeña? Con el hombre del saco. De eso hay una película, ¿no? Sí. Incluso de terror, el Boogeyman, creo que el Mothman. Bueno, en España le llamamos el hombre del saco, y quiere decir que es una historia que, vale, puede quedar como muy a mito, muy cuento, pero en realidad en el pasado en España hubo un hombre del saco, ¿no?, por así decirlo. Era un hombre que era el sacamantecas, que se dedicaba a ir secuestrando a niños para sacarles la grasa o la sangre y venderla por diferentes motivos, ¿no?, ya sea por creencias de que esa grasa o sangre de niños curaba la tuberculosis, o por ciertas historias. Y al final parece ser que ese mito, esa historia del hombre del saco en España, proviene de ese caso real, de la historia del crimen de España que sucedió en el siglo XIX, ¿no? Este hombre acabó en el Garrote Vil, le acabaron ejecutando, lo cogieron. Pero a mí me asustaba mucho el hombre del saco, y recuerdo que cuando era pequeña estaba en la calle, mi madre había ido a la compra, y yo estaba tocando el timbre en casa de una amiga y no contestaba, y de repente se me acercó un hombre muy grande con las manos detrás y llevaba un saco, y yo pensé que era el hombre del saco, de verdad. Vino a preguntarme no sé qué, y yo salí corriendo espantada. Creo que no he corrido tanto en mi vida y no sentía ni los pies sobre el suelo, yo volaba, ¿no? Bueno, esa fue como tu historia de niña, pero con el paso del tiempo, ¿hubo alguna historia en España de término sobrenatural que te llamara la atención y tú dijeras, me hubiera gustado, o de pronto la investigaste o quisiste investigarla? No, lo que hubo con el paso del tiempo fueron otras historias ligadas al fanatismo, por así decirlo, a rituales de exorcismo que acabaron en asesinatos. Por ejemplo, recuerdo que una niña de 9 años a quien le vino la menstruación por primera vez en España, los padres, en complicidad con una curandera, pensaron que estaba poseída, que tenía el demonio dentro, y le empezaron a hacer una serie de rituales y le sacaron los intestinos, literalmente, y le mataron. Eso me tuvo traumatizada durante muchísimos años. Quiero decir, en las historias sobrenaturales siempre me dicen, ¿a ti te dan miedo los fantasmas? Y siempre digo, no, a mí no me dan miedo los fantasmas. A mí lo que me dan miedo son los vivos. Bueno, ahora hablemos un poco de esa percepción de lo que es para ti lo sobrenatural. ¿Con qué nos enfrentamos
desde tu perspectiva, cuando hablamos de historias sobrenaturales? ¿Qué es lo que de pronto nos desafía un poco el intelecto? Porque siempre cuando se mencionan estos temas, tratan de dividirlo a uno en que esos son cuentos, que esos son historias, y hay gente que a eso sí le da un valor, una carga simbólica de alguna manera y le tiene hasta temor. ¿Cuál es tu percepción? En tu recorrido lo sobrenatural para ti, ¿qué resulta siendo lo sobrenatural? Mi recorrido periodístico y antropológico por lo sobrenatural me ha llevado a pensar que todo tiene que ver con las experiencias. En realidad es una experiencia, y con las expectativas de respuesta, es decir, cómo sentimos las cosas, cómo las percibimos y cómo las vamos a interpretar depende en gran medida de cómo creemos que debemos hacerlo, ¿no? O qué debe ser. Por ejemplo, en España hay una leyenda que tiene que ver con la Santa Compaña, exactamente por el norte de España, más que nada, ¿no? Se trata de una procesión de ánimas encapuchadas que van portando velas y cruces y van pues anunciando la muerte y captando almas, por así decirlo, en su cortejo de muerte. En el norte de España hay muchas personas que aseguran que la han visto, se la han encontrado. Sería literalmente imposible que en Colombia una persona dijera que ha visto a la Santa Compaña, porque ellos no tienen esta figura, ¿no? Verían otro tipo de cosa, ¿no? O dirían, pues hemos vivido una aparición mariana, hemos visto a la Virgen. O si crees en extraterrestres, dirías que has visto un extraterrestre. O si no crees en nada de eso, dirías, no sé, esa noche me bebí algo y, ¿sabes? O sea, o lo soñé, ¿no? O sencillamente pues estás como limitado experiencialmente o psíquicamente a tener ese tipo de experiencias, porque realmente vemos lo que creemos o estamos dispuestos a aceptar que vamos a ver, y lo que no creemos que vamos a ver o no existe, es muy raro que lo veamos. Eso es una interesante apreciación, precisamente porque a veces algunos de esos relatos, por ejemplo acá en Colombia te menciono el Patas, la Llorona, el Moán, como muchas narraciones que son algunas, claro, tiene una base, digamos, tradicional. En España nadie va a decir que ha visto la Llorona, pero te pueden decir que han visto una dama blanca, ¿no? Exacto, y sobre todo porque muchas de estas tradiciones o relatos tradicionales se ambientan mucho en carreteras, en vías. Exacto. También el tema de género, que siempre se aparecen, algunas mujeres se le aparecen a los hombres, y en algunos casos hay muy pocos relatos espantan a las mujeres. Exacto. Por lo que dice uno, las mujeres acá son muy valientes, y a los hombres los llevamos a depender acá. Pero ya entrando como en ese terreno de los relatos, me llamaba la atención mucho que tanto en tu recorrido aquí en Colombia visitaste la Peña de Huayca y Guatavita, que tienen una tradición dentro de la que la gente conoce, más que la tradición oral indígena, tienen la visión también extraterrestre. Por ejemplo, comenzando por el fenómeno OVNI, ¿cómo lo viste aquí en Colombia? O sea, ¿es algo en que la gente ha dejado de creer o todavía le tiene, digamos, como creencia, o definitivamente es un tema que, digamos, con el tiempo se ha desmitificado? ¿Cómo viste tú el tema OVNI aquí en Colombia? Yo creo que el tema OVNI en Colombia es candente, como en España y en muchos países de Latinoamérica, y me imagino que en gran parte del mundo. Además, alentado con esta serie de televisión de alienígenas ancestrales, que ha tenido millones de televidentes en todo el mundo. Y eso muestra que la gente está interesada, que ese tipo de fenómenos es tendencia, ¿no? Volvemos otra vez a los sistemas de creencias. Nosotros empezamos a hablar de alienígenas a partir de los años 70. Antes jamás se nos habría ocurrido hablar de eso. Habríamos hablado de dioses, pues si estamos en un contexto cristiano católico, de la Virgen María, de Jesucristo, o incluso de otro tipo de seres, duendes, ¿no? Son muchos otros tipos de seres, ¿no? La cuestión es que, bueno, hay toda una literatura alrededor del tema ufológico y de ovnis, últimamente muy ligado al tema de la arqueología extraterrestre o ancestral, que está interesando muchísimo a la gente. Yo creo que en Colombia a la gente le gustan esos temas, incluso se organizan excursiones para ir a la Peña de Huayca o para ir a Guatavita o a otros tantos lugares, turismo paranormal, ¿no? que llamamos. Y bueno, es bonito verlo, siempre y cuando, para mí personalmente, no se caiga en fanatismos y en sectas y en cosas peligrosas. Yo veo que la curiosidad es sana, y que uno tenga curiosidad y quiera ir a un sitio y quiera saber si ahí hay algo o no hay algo,
es algo sano, ¿no? Eso yo lo leí en tu libro, que como que ese era el reto que te planteaban cuando llegaste acá, en el caso, por ejemplo, de primero desafiar la lógica, ¿no? Y segundo, porque dentro de lo que las personas que entrevistabas eran personas del común, del pueblo. No estaban, además que lograste contactar expertos que estaban aquí en Colombia, los hay que se dedican al tema. También estaba el hecho de lo que significan los rituales que se crean a partir de esos relatos. En ese caso, por ejemplo, ¿en qué región te sorprendió más en el caso del fenómeno OVNI? Ese tipo de narraciones relacionadas con los lugares donde supuestamente han sucedido abducciones o se manifiestan ovnis. Yo creo que uno de los sitios exponentes de este tema que estamos hablando es la Peña de Huayca, donde incluso se llegó a realizar un parque temático ufológico, la administración local. Luego, pues por diversos temas políticos no se llegó a realizar ese proyecto, pero definitivamente incluso las administraciones locales de Tabio y Tenjo pues están muy comprometidas con esa tradición ufológica, por así decirlo, de puerta de dioses y encuentro con otros seres que para ellos no deja de ser un orgullo, porque en realidad no deja de atraer a muchísimos turistas y gente con muchísima curiosidad allí a sus municipios, y al margen de que puedan ir en principio guiados por el tema extraterrestre o paranormal, siempre es una excusa para que los guías, los que trabajan allí en las administraciones locales de esos municipios tengan la oportunidad de explicar toda la historia indígena, los petroglifos que hay allí, darse a conocer, en definitiva. Y personalmente, ¿cuál es tu percepción sobre este fenómeno? ¿Realmente, digamos, hay elementos de peso para hablar de vida en otros planetas o en tu percepción será una mezcla de muchas cosas? Teoría de conspiración, manipulación del poder, no sé, ¿qué te imaginas tú que hay detrás de todo este fenómeno? Pues la verdad no lo sé, no lo sé, porque yo soy periodista y por eso le pregunto a tanta gente. Por eso voy por los pueblos y por los lugares y le digo a la gente, oiga, ¿usted qué vio? ¿Usted qué le pasó? ¿Usted qué dijo? ¿No? Pues sí que sé que hay personas que aseguran que además no tienen nada que ganar diciéndotelo. Algunos incluso te lo cuentan a regañadientes o con vergüenza, ¿no? Que han visto ciertas esferas de luz, ciertas cosas extrañas, que han tenido encuentros terroríficos con seres de dimensiones imposibles, ¿no? De 2,5 metros, etcétera, etcétera. Y bueno, a mí me da que pensar. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué puede ser? ¿Son extraterrestres? ¿No son extraterrestres? ¿Qué serán? No lo sé. Pero sí que me supone un desafío a la lógica. Ok, ahora hablemos de fantasmas, que también tienes bastantes episodios en el libro donde hablan de manifestaciones desde los poltergeist hasta pues casos un poco más pintorescos, por llamarlo así, como el caso del cuadro el cuadro que hay en la base naval, creo que era en Cartagena. En el Museo Naval de Cartagena hay una fotografía que hizo un turista ecuatoriano de un supuesto fantasma asomado a una vitrina. Yo esa fotografía se la pasé a diferentes expertos en fotografía y fotografía paranormal para que me dijeran, bueno, si el archivo había sido manipulado, retocado, si era un montaje de alguna manera. Aparentemente no ha habido ninguna manipulación en esa imagen, y lo cierto es que ahí se aprecia como una cara, un rostro ahí flotando, por así decirlo, asomado a esa vitrina, ¿no? Eso, si lo sumamos a toda la suerte de fenómenos sobrenaturales, paranormales, que al parecer se dan cita en el lugar, pues no deja de ser un punto de más para pensar que definitivamente algo pasa, ¿no? En ese Museo Naval de Cartagena, ¿no? Hay un timón ahí en una de las salas que gira solo, y no es un timón que sea fácil de mover. Tú, si quieres moverlo, no lo mueves así de fácil, ¿no? Y una noche, pues bueno, estaban allí todos los trabajadores haciendo horas extras para terminar un proyecto, y todos vieron cómo se movía, y no solamente lo vieron, sino que salieron corriendo, y no fueron capaces de volver a entrar hasta que uno de los mandatarios de la Marina, porque el Museo Naval del Caribe pues obviamente está gestionado también por la Marina, entró allí con una pistola y les aseguró que allí ya no había nadie, no pasaba nada, ¿no? Se caen personas en las escaleras que aseguran que las han empujado, pero no una ni dos, sino 6 por día, ¿no? Por ejemplo, y creo que uno es lo suficientemente
consciente o inteligente para saber si te has caído porque has tropezado o te han empujado, porque a mí si me empujaran y me lo notaran lo sabría decir, ¿no? Bueno, y son cosas que no dejan de sembrarte intriga. Claro, y personalmente, como recorriste varias regiones del país, ¿qué semejanzas encontraste en las historias de fantasmas? O sea, como un denominador viste en las historias de los relatos con los que te encontraste sobre el fenómeno de los fantasmas aquí. El fenómeno de los fantasmas en Colombia es muy parecido al fenómeno de los fantasmas en América Latina y España en general, solo que aquí cuenta con el aditivo de que hay una tradición muy profunda y arraigada con el tema de la brujería y las brujas, y a menudo se le da a fenómenos poltergeist la explicación de que detrás hay una brujería o que es cosa de brujas, ¿no? Que alguien ha hecho un maleficio ahí o es cosa de brujas, ¿no? Es un tema que, por ejemplo, está cada vez muy ausente ya en España, por ejemplo, ¿no? Que se piensa que los poltergeists pues tienen que ver con una persona de la casa, joven, adolescente generalmente, que de manera inconsciente provoca esos fenómenos sin darse cuenta, ¿no? Pero en definitiva son casos en los que hay desplazamiento de objetos, ruidos, apariciones, sombras en las paredes, aportes, todo lo que en definitiva se supone que es una aparición espectral y un fenómeno poltergeist. Bueno, yo pregunto, me imagino que por estar en contacto con esas historias, no sé, asumiste, no sé, alguna protección, dijiste, voy a llevar esto, ¿tenías algún ritual propio para llegar a estos lugares y decir, bueno, como para no impregnarme de la energía, porque a veces incluso visitando lugares muy de esta naturaleza la gente como siente que se carga de algo en la atmósfera que puede ser como asociado a algo sobrenatural? ¿Cómo hacías para llegar a los lugares? No sé, ¿rezabas, hacías alguna cosa? Pues no, la verdad es que yo soy periodista y voy a los sitios pues con afán periodístico y antropológico, que también soy estudiante de antropología, y creo que si notara cosas raras o yo tuviera algún tipo de habilidad psíquica o notara esas energías pesadas, definitivamente no me dedicaría a esto, me dedicaría a quedarme en mi casa, ¿no? No obstante, sí que tengo que decir que en alguna ocasión, pues acompañando a investigadores paranormales, yendo en busca de la crónica del misterio para escribir un reportaje, pues sí que he salido corriendo más de una vez, ¿no? Porque una es humana y realmente pues a veces te asustas, ¿no? Ves cosas que se escapan a toda lógica, ¿no? Yo hay cosas que no puedo explicar, ¿no? Pero no soy una persona sensitiva, ni medium, ni parapsicóloga, ni hago rituales de limpieza. Si usted tiene fantasmas en su casa, no me llame, porque no sé cómo quitárselos. O sea, no, soy periodista y lo que hago son crónicas del misterio, pero soy muy dura para tener ese tipo de experiencias. Jamás he visto un fantasma en mi vida, por así decirlo, ni creo que pueda estar segura de convencimiento, por mucho que haya visto cosas raras, de que yo haya podido ver un fantasma o algo así, ¿no? Bueno, hay una pregunta central de esta entrevista, y es, bueno, ¿por qué te llamó la atención Colombia para hacer este libro? Me llaman la atención todos los lugares en los que hay misterio, ¿no? Y en Colombia hay misterio y mucho, y sobre todo estaba sin desvelar, porque tú buscas en internet temas de Colombia, por ejemplo, y es que no hay nada, ni hay libros, no hay referencias, ¿no? Entonces yo lo que me he dedicado ha sido a recoger estas historias del patrimonio oral de Colombia para ir recopilándolas y dárselas a la gente, y espero que otros sigan el ejemplo y que haya más periodistas y gente que las recopilen y que les demos visibilidad. ¿Por qué decidí publicar este libro en Colombia? Pues porque siento una relación muy especial con este país. No es la primera vez que vengo, tengo amigos maravillosos aquí, me encanta Colombia, me siento muy bien aquí. Y me hacía muchísima ilusión compartir este libro con los colombianos, porque se lo merecían, realmente se lo merecían, y qué mejor país que en un lugar donde yo pues tengo amigos a los que considero como familia y me siento como en casa, ¿no? Bueno, yo no quiero dejarte ir sin que hablemos de dos cosas. Primero, su merced es novelista y tiene una novela llamada La Santa, y me gustaría que nos hablara un poquito de esa novela para matizar un poco también primero, pues qué chévere que además tener esa perspectiva de escritora, de contadora de historias. Pues cuéntenos un poquito de qué se trata La Santa y qué tanto de sobrenatural tiene la novela, sin que nos reveles ni el final ni nada de detalles de la novela. ¿Qué es La Santa y en qué se ambienta la historia? Por lo que pude ver, ¿tiene algo que ver con un orfanato o con...? Sí, bueno, La Santa es mi novela ganadora del Premio Ateneo Joven de Sevilla. Me gané ese galardón con esa novela recientemente,
Y bueno, es una novela ambientada en los años 50 en el norte de España, en los picos de Europa, en una zona muy aislada y agreste de Asturias, en la que hay un internado para señoritas. Y se desencadena una tormenta de nieve que los deja aislados en ese internado, coincidiendo con el hecho de que las niñas empiezan a desaparecer de ese colegio, ¿no? Y nadie sabe por qué, si se están yendo por su propia piel, si se las están llevando, y los lugareños piensan que eso es cosa de la Santa, que es una versión local que ellos tienen de la Santa Compaña, este mito que hablábamos, esa creencia que hay en España, ¿no? Y bueno, ahí es como se desarrollan muchas tramas y subtramas en un ambiente muy claustrofóbico, de terror psicológico, porque no pueden salir del lugar, pedir ayuda ni nada, ¿no? Y es una historia sobrenatural y de terror. Muchos de los casos de encuentros con ese ser sobrenatural, esa santa, pues tienen bastante de real, porque están inspirados en testimonios de personas reales que en su día me contaron y aseguraron que la habían visto, ¿no? Y cómo fue, ¿no? Uy, me toca leerla. Yo me la imagino incluso hasta en una película. Pues sí, ¿Te gustaría? Sí, en eso estamos. Uy, sería genial. Pero eso me lleva a algo que justamente, pues, la tradición de contar historias. ¿Qué elementos serían claves al momento de escribir historias sobrenaturales? O sea, ya de inventiva propia, ¿cuál sería un consejo para que esas historias tengan acogida? Porque sé que aquí en Colombia la gente le fascina las historias, pero digámoslo, no hay mucha gente escribiendo historias de este tipo. Pues yo pienso que Colombia tiene mucho perfil para escribir temas sobrenaturales y literatura de terror, de fantasía y sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque, como hemos hablado antes, aquí nació el realismo mágico, por así decirlo, esa manera de contar, esa forma de hacer de la realidad una fantasía, ¿no? Es fácil, el escritor colombiano tiene potencial para eso, sabe cómo hacerlo, le sale solo. Solo tiene que mirar a su alrededor, a la realidad, escuchar a la gente en los pueblos. Eso es como uno logra construir ese tipo de historias. Y bueno, ya pues ponerle una trama que enganche y que cree esa intriga. Y en esa línea, pues en términos ya de cultura audiovisual y todo esto, ¿qué inspiración has tenido o qué historias te han parecido desde ese terreno de literatura de terror que para ti te han impactado o han sido, digamos, claves para empezar a armar de pronto o te han inspirado para armar tus propios relatos? Por ejemplo, en la literatura, ¿qué novelas te parecen que cumplen esa expectativa de terror, de clásicas, contemporáneas? Pues a mí me gustan mucho las novelas de terror góticas y victorianas del siglo XIX. Uy, geniales. Claro, como por ejemplo Rebeca, de Daphne du Maurier, a la que por cierto le hago un guiño en la novela La Santa. Y me gusta mucho, tengo que decirlo, Stephen King. Yo creo que Stephen King, el apellido hace honor a su nombre. Ese hombre es el rey de las novelas de terror, de misterio, etcétera, etcétera. Pero también me gustan escritores como Gabriel García Márquez, de quien me he leído todas sus novelas, absolutamente todas. Creo que se aprende mucho de él, de esa forma de contar. Creo que también hay fantasía, hay misterio, hay esa forma de quedarse fascinado con esa forma de contar. Y me gustan mucho escritores de la talla de Clara Tahoces, de Álvaro Bermejo. Pienso que hay cantera muy buena en el mundo hispanohablante y que todavía está por descubrir y dar muy fuerte en este género. Tradicionalmente, pues siempre parece que hay otros géneros que tienen más prestigio, como la novela histórica, etcétera, etcétera, pero pienso que tenemos mucho que decir y mucho que contar en el tema de la literatura fantástica y de terror, porque realmente hay talento. Qué bueno. Y a nivel audiovisual, ¿alguna serie o película que tú digas de terror? Tiene que ser de terror. No suspenso, terror, que tú digas te dejaste pegada a la silla o le tienes un grato recuerdo, por ejemplo. Pues la verdad es que me costaría decidirme porque soy serie adicta y película adicta, especialmente de temas de terror, ¿no? Pero hay directores de terror español. Creo que cualquier director de terror español para mí es, bueno, lo más, ¿no? Películas como El Orfanato, películas de Alejandro Amenábar, etcétera, etcétera. Yo pienso que son realmente fantásticas y que sin tener esos presupuestos ni esos efectos especiales de las grandes producciones estadounidenses consiguen crear esa historia, esa intriga, esa forma de contar lo que hace que te quedes pegado a la silla y que realmente sientas pánico, ¿no? Y angustia mientras lo ves.
Bueno, para finalizar, ¿dónde podemos tener más información sobre la novela? ¿Dónde la podemos conseguir de Colombia Sobrenatural? ¿Cuáles son tus contactos virtuales para que la gente se relacione contigo y conozca más de tu trabajo y pues de lo que haces a nivel de escritura también? Bueno, lo primero de todo, Colombia Sobrenatural no es una novela, es una crónica periodística. Está basada en hechos reales, tiene testimonios, fotos exclusivas de personas que han tenido encuentros reales con lo imposible, por así decirlo, y se puede encontrar en cualquier librería, en la Panamericana, en la Nacional, Lerner, etcétera, etcétera. Y además, si los lectores tienen alguna historia, esto siempre lo digo, algo que contar, por favor, que me escriban, en el libro también lo digo, ¿no? Me pueden encontrar en Twitter en @MadoMartínez. En Facebook simplemente pongan Mado Martínez, que también les saldrá mi página de autor. Y en definitiva, un acceso a todas mis redes sociales está en www.madomartinez.com. Bueno, pues agradecerle a Amado por esta gran entrevista, inaugurando nuestro especial de octubre sobrenatural, dedicado a historias relacionadas con esas cosas que nos pueden sorprender, que no vemos a simple vista y que por lo general pues nos cautivan, y pues con esto darle apertura pues a más historias y más narraciones en este primer programa. Muchas gracias, Amado, y pues vamos aquí con más en Radio Distractor. Un placer. Listo.